Una cosa es que... A ver, también voy a cerrar esto. Ayer estábamos hablando acerca de los punteros y cómo estos representan posiciones dentro de la memoria. Y supongo que este concepto causó cierta confusión. No sé cómo lo sintieron ustedes, pero siempre que se comienza a explicar cómo es que funcionan los punteros, siempre hay confusión. Entonces, para que vean exactamente lo que les estaba, aquí ya tengo el programa de ayer, pero aparte lo que hice fue, bueno, dejen que lo abro. Vamos a ponerle que queremos ingresar 5 números. Ok, aquí dentro de Visual Studio hay unas opciones para abrir una ventana que nos muestre toda la memoria del sistema. Entonces, ayer les comentaba de que, ok, cuando hemos definido este puntero que se llama números enteros, en realidad lo que contiene el puntero es una posición de la memoria. Y ya, ayer nada más lo dejé así, les dije, es una posición de memoria y ya. Ahora quiero que vean cómo va cambiando. Esto ya es una vista de la memoria RAM. O sea, esto es un panel que tiene todas las direcciones de la memoria de esta computadora, ¿no? Entonces yo puedo pedirle que me muestre cualquier sección de la memoria y me va a llevar ahí. En concreto, Oye, eso no lo tiene el Visual Studio Code, ¿verdad? Solo el Visual no, Studio. no, de Ah, ok. hecho, Dale, dale. para esas cosas ya sí les conviene un IDE más avanzado. Y bueno, son de las ventajas que tienen los IDE, que tienen estas vistas especiales para la memoria. No sé si bueno, supongo que desde Visual Studio Code ha de haber alguna extensión, incluso podríamos buscarlo ahora. eh, bueno, no parece nada fácil, pero... A lo mejor y si hay alguna extensión que les permite visualizar toda la memoria. Igual en Linux, la verdad no sé cómo se hace, nunca lo he hecho. Pero bueno, a fin de cuentas, como no es tan necesario visualizar la memoria, esto es solamente con un propósito didáctico, pero lo que quiero que vean es, ok, tenemos ahora un puntero que apunta hacia esta posición de la memoria, que es esta de acá, ¿no? Entonces, por defecto, esta posición en la memoria no tiene nada almacenado. Bueno, tiene un valor que es puro, puro ruido. Y vamos a ver cómo va cambiando todo esto conforme yo le voy a ir metiendo números. Por ejemplo, el primer número, ¿cuál quieren que sea? Dígame un número Por que no ejemplo, un sea 9. 9. Ok. Entonces, le meto el número 9 y ahora podemos ver que en la posición donde comienza el puntero hay almacenado un número 9. Vamos a poner otro número. ¿Cuál quieren que sea el siguiente número que ponga? Un A ver, 3. 3. Ok. Y ahora chéquense que ha aparecido el 3 en la siguiente posición de la memoria. Entonces tenemos un 9 almacenado aquí y un 3 almacenado aquí. ¿Notan algo raro? Bloques de 4, ¿no? De Son 4 bloques de 4. de 16. Pero Son y 64 bits, aparte, ¿no? ajá. O sea, tenemos aquí en total, esto sería un byte entero, entonces tenemos 4 bytes, serían 32 bits en total.
Pero además, chéquense el orden. ¿No notan algo raro en el orden? Bueno, de que va de izquierda a derecha, ¿no? ¿O Sí. cómo? O sea, 9000. ¿O Voy en a qué te poner refieres? un número mucho más grande, Ajá. como por ejemplo, eh, algo que no sea fácil visualizar, como 1024. Ok, entonces, chéquense que las posiciones del número, o sea, las posiciones de los bytes en la memoria están invertidas. Esto depende totalmente de la arquitectura. Cada arquitectura tiene una convención de cómo almacena los dígitos en la memoria. Entonces hay la convención Little Endian y Big Endian. Lo pueden buscar. Big Endian. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo almacenar el mismo número según las diferentes convenciones. Lo que nosotros estamos viendo es que el número nos aparece invertido, de manera que podemos identificar que la arquitectura de este sistema, o sea, de mi laptop, es una arquitectura que almacena los números con la convención de Little Endian. Entonces, es por eso que los números nos están apareciendo en bloques de 4, pero al mismo tiempo están invertidos. Ahora, pregunta para ustedes, ¿por qué bloques de 4? Pero ya lo dijiste, ¿no? Porque tú tienes un límite en bytes y en bits para cada word, bueno, para cada número que entra a la memoria, ¿no? La memoria va, si no le dices que es un entero grande, te va a tomar la word del tamaño por default que el sistema puede operar, ¿no? Que es el viejito, el de 32. Sí, y ahí hay un problema, ¿no? Porque a pesar de que la máquina nativamente, su arquitectura es de 64 bits, 64, sí. no está utilizando el tamaño nativo para almacenar los números, sino que está utilizando el tamaño de la generación anterior. Y yo supongo que eso lo hacen porque supone que ahorras recursos y la mayor parte del tiempo no estás declarando enteros grandes, ¿no? Ahorras memoria, o sea, chécate que a fin de cuentas el programa, o sea, este puntero está siendo almacenado en la memoria. Entonces, voy a ser un poco dramático y voy a declarar un long int. No, espéreme. No voy a declarar un long int. Mejor voy a... déjenme pensar dónde lo guardé. Ah, aquí está. Ok, miren. En C hay este encabezado que se llama cstdint, y este encabezado les permite definir variables con un número fijo de bits. Entonces, por ejemplo, cuando había escrito aquí un en número entero, pues por defecto estaba trabajando con el entero de 32 bits. Pero ahora yo le podría pedir, ok, no quiero un entero de 32 bits, quiero un entero de 64 bits. Entonces, aquí dentro de este encabezado están definiciones que son multiplataforma, es decir, yo puedo poner aquí int64 y me va a representar un número de 64 bits
sin importar la arquitectura de la máquina. Entonces ahora podría simplemente cambiar el tipo y ver cómo está representándose la memoria. Ahora, como estamos utilizando un número de 64 bits, deberíamos ver que ocupa más espacio en la memoria. Entonces, de nuevo, voy a poner algunos números como 8. ¿Qué más? 124. A ver si pone un big int, ¿no? Que, no sé, uno de 8. Ah, ándale. Algo así. Ah. Eh, ok. Y ahora, pues vamos a ver cómo se representa la memoria. Vamos a copiar la dirección del puntero y vamos a ver la memoria en esa dirección. Ok. Entonces, chéquense que el primer número que le había puesto era el número 8. Ahora, el 8 me aparece representado aquí, pero chéquense que ocupa en total todos estos, 8 casillas, ¿no? sí, 8 casillas. Entonces, está ocupando más tamaño en la memoria para almacenar el mismo número. Igual, el siguiente número, que es 324, pues se va a ocupar estas 8 casillas. Y por último, el número aleatorio que le había puesto acá va a ocupar todas estas casillas. Ahora, chéquense que para ninguno de estos números llegamos a ocupar realmente los bytes que están acá. Tendríamos que introducir un número muy, muy grande, como por ejemplo, y este nuevo número ya estaría ocupando ya al menos 6 de los bytes. Entonces, para contestar a tu pregunta, pues, o sea, ¿para qué es conveniente utilizar un entero de 64 o de 32? Pues es conveniente cuando necesitas más espacio de almacenamiento, pero la desventaja es que a la hora de cargar tu programa a la memoria, va a tener que reservar más espacio para almacenar. Y si tú tienes un programa con un chingo de variables, un chingo de punteros, entonces lo que va a terminar pasando es que tu programa compilado con números de 64 bits va a pesar más, o sea, va a tener un mayor tamaño que los programas compilados con enteros de 32 bits. Y es más, hay otro problema adicional. Los punteros, sin importar el tipo de variable, es decir, voy a regresarme aquí a la int. Los punteros, sin importar el tipo de variable, tienen en total estos 64 bits. Es decir, cualquier puntero, sin importar el tipo, va a ocupar más espacio en una arquitectura de 64 bits que tiene que tener más capacidad para apuntar a posiciones más extremas de la memoria que una versión compilada con 32 bits. Entonces, es un trade-off porque sí, los programas compilados para 64 bits pues pueden almacenar con mayor precisión los números o números mayores, pero al mismo tiempo todo lo que sea un puntero va a ocupar más memoria. Y es por eso que si ustedes van a descargar un programa y ven que hay una versión de 32 bits y otra de 64, por lo general la versión de 64 bits tiene un tamaño mayor, simplemente porque a la hora de compilar ahora tiene que reservar más espacio para los punteros que su versión en 32 bits. Entonces, Oye, ¿esto aclara un poco más la duda? sí, pero incluso invirtiendo esa lógica, si tú entonces
crees que consideras buena práctica de entonces declarar los que pueden caber en 8 bits? O Eh, sea, muchas de las cosas que hacemos son variables tontas, ujú. contadores y cosas así, que pues no utilizan un espacio muy grande en memoria. ¿Crees que vale la pena el estar llamando a a esos pequeños punteros que tengan específicamente el tamaño de 8? ¿O tú lo haces? ¿O es algo muy tonto? ¿O ¿Cómo, solamente cómo, es cómo, muy, cómo? muy... O O sea, sea, tu pregunta es si conviene utilizar estos enteros especiales de tamaño pequeño. predefinido. Ajá, al revés, exacto. No los Ok, grandes, sino... depende de la aplicación. Si tú estás haciendo, ok, si tú estás haciendo algo numérico, pues te conviene si necesitas almacenar números más grandes, solamente eso. Pero, por ejemplo, si estás haciendo algo que tenga que ver con hardware o algo que tenga que ver con emulación, sí te conviene utilizar estos tipos. Porque, por ejemplo, si tú estás escribiendo un emulador y quieres que ese emulador funcione tanto para tu laptop como para tu celular, la laptop tiene un procesador de x64, el celular tiene una ARM, eh, como tú no puedes asegurar el tamaño de la palabra, así se llama, el, el- el tamaño de la palabra es el tamaño básicamente del tipo de datos más básico, que en 64 bits, pues sería 64 bits, ¿no? La cosa es que si tú no puedes asegurar el tamaño de la palabra en diferentes plataformas, pues lo que te conviene es utilizar un encabezado como estos que te aseguran cuál va a ser el tamaño de la memoria que estás trabajando. Entonces, en ese contexto es útil. Em, pero sí, o sea, en cosas de simulación numérica no le veo mucha utilidad. Así que ahí sí les recomiendo que sigan utilizando las variables de siempre. Enteros, unsigned, Ok, ok. no, 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 no se pierde nada. Y si acaso si queda un- por ejemplo, mira, a fin de cuentas ustedes van a estar haciendo operaciones, o sea, para hacer física van a estar haciendo operaciones con doubles, con números de tamaño flotante. Entonces, neta no creo que necesiten utilizar un entero tan grande para representar sus operaciones. Entonces, ¿esto resuelve más o menos esa duda? Sí, al menos por mi parte sí. O sea, yo no, pues obviamente siempre he estado programando en programas de alto nivel que no manejas tú la memoria tan eficientemente. Entonces, Sí, pues no me preocupo realmente mucho por eso, pero en algún momento está bien aprender esto, ¿no? es que de hecho, pues lo que les voy a enseñar después es cómo combinar C++ con matemática, eh, pues para poder tener todos los campos cubiertos. O sea, hay veces en las que una operación de un lenguaje de alto nivel, mucho overhead, o sea, introduce demasiadas capas intermedias de abstracción que hace que tu cómputo sea muy lento en comparación con si tienes control completo de la memoria. Entonces lo ideal siempre es tener ambas partes cubiertas, un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel. Y pues vamos a utilizar C++ como lenguaje de bajo nivel. La ventaja es que, pues, a fin de cuentas, C++ se puede conectar con todo. Entonces, lo mismo que aprendan para utilizar con matemática, pues bien lo puedes utilizar tú con R. Es la ventaja. O Python, si están trabajando con Python. Es genérico y se puede conectar a cualquier tipo de arquitectura. ¿Qué más? Bueno, pues Pues ya, vamos a ahora darle sí. otro ejercicio si quieres, o no sé. ¿Qué? Otro ejercicio. Sí, sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, lo siguiente que quería pasar es, ok, ya voy a
quitar este de acá. Quería mostrarles cómo pues, pueden comenzar a hacer grafiquitas dentro de C. Ahora, hacer gráficas dentro de C es complicado. Es complicado porque no hay como ninguna función que haga ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, para los propósitos de este curso, lo que hice fue crear un pequeño graficador. Entonces, el graficador se encuentra dentro de esta carpeta y aquí esta carpeta contiene funciones para graficar, para almacenar una matriz y para escribir archivos .bmp. Voy a copiar esto en el directorio donde estoy compilando. Y ya, una vez que tenemos copiado esto, ya tenemos acceso a un graficador. Les voy a enseñar cómo utilizar este graficador. Lo primero que voy a hacer es copiar solamente los encabezados y ya, listo. Tenemos incluido la dirección del graficador. Y ahora, ¿qué tiene el graficador? Bueno, pues el graficador es un archivo de encabezado que hasta aquí... A ver, déjenme que les muestro. Ok, que para invocarlo, lo único que le tenemos que darle son dos cosas. Uno es un vector que contiene los puntos que queramos graficar y otra es el nombre del archivo que se va a guardar. Esta es la interfaz para graficar, en realidad es muy simple. Aquí tengo diferentes versiones, una para cuando tengo no solamente datos que quiero graficar en Y, sino que también tengo la posición X especificada y eso se hace a través de una clase que se llama vector2 o también podemos graficar matrices y donde la matriz, cada elemento de la matriz es un color. O sea, tenemos diferentes maneras de graficar. Y pues vamos a programar un ejemplo. Un ejemplo de una función. Lo primero que tenemos que hacer sería pues declarar el vector que vamos a graficar. En este caso, vamos a... Ok, voy a declarar un vector que contiene a su vez elementos del tipo vector2 y esto van a ser datos o data. Aquí espero que no les confunda esto. Este vector2 es una clase que yo definí aquí arriba. Perdón, no es ni siquiera una clase, es una estructura. Es una estructura que nos permite almacenar dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Y además tengo funciones para hacer una asignación automática. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que yo puedo entonces crear un objeto, bueno, una instancia del tipo vector2, le voy a llamar vec, y sobre esta instancia puedo, por ejemplo, decir, pues mi vector2 va a tener la componente horizontal 4.0 y 2.3. Ya. Tengo definido un vector con estas coordenadas y puedo acceder a las coordenadas a través de vec. Y así puedo acceder a la coordenada X y la podría imprimir, o puedo acceder a la coordenada Y y la podría imprimir. El punto es que esta estructura nos provee de una manera muy rápida de declarar un vector de dos dimensiones. Solamente eso. Ese constructo tú lo hiciste por necesidad, me imagino, porque por default entonces no hay nada así como un data frame o algo así, o sea, Ajá, una estructura de datos rectangular, o sea, una ajá. lista rectangular, ¿no? Como pandas data frame o una cosa así, no hay nada acá, ¿verdad? O sea, pues podríamos haber hecho un array de dos elementos, pero pues
La ventaja de declararlo así son dos ventajas. Primero es que podemos acceder y declarar cada uno de las componentes de una manera muy directa. O sea, es tan simple como que si no ponemos nada de argumento, se inicializa con perdón. No ponemos nada aquí de argumento de inicialización, pues se va a iniciar con puros ceros. Pero tenemos el atajo de que podemos inicializarlo con un valor que nosotros le pongamos acá, y también tenemos la ventaja de que podemos acceder a cada uno de los componentes a través de el nombre de la variable, o X o Y. Y esto, por ejemplo, no lo podríamos hacer en una lista, tendríamos que estar recordando posiciones. Si lo fuéramos a hacer con una lista, pues estaríamos accediendo al índice 0 o al índice 1, o si fuera un vector de 3 dimensiones, al índice 2. Sí se puede hacer con listas, pero es mucho más elegante utilizar una estructura especializada y donde tú declaras cómo se inicia cada variable que está aquí definida dentro de la estructura. Y Tiempo, tiempo. además, Ah, bueno, la, está ven- bien. la ventaja que nos provee esto es que ahora podemos definir un vector de este tipo de dato. Si lo hubiéramos hecho con una lista, no podríamos hacer eso. Pero ahora puedo definir un vector con puros vectores de 2 coordenadas. Una pregunta. Ajá, En tu proyecto de la máquina virtual, sí, entonces, de alguna manera tú hiciste un struct así para guardar la n tupla de los mnemónicos, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tú en el notebook de matemática tienes una lista y lo sí. que hiciste fue, le meto un nombre y me da, o sea, le meto el mnemónico y me da la n tupla, ¿no? La, Ujú. ese de decatupla sería, de tupla. Ajá. Porque hiciste las combinaciones de unos y ceros de tamaño 10, ¿no? Sí, 10 casillas. Entonces, acá pues haces un struct para hacer, ¿no? Porque le dices, quiero el método que sea loada y está aquí. O sea, al final tienes algo así, ¿no? Porque tienes un vector de dimensión 10 que tiene un bueno, nombre en particular. la Ajá, es que diferencia yo es que, obviamente estoy stalkeando a ver si puedo sacar algo para la tarea. No, no es cierto, pero me imaginé que puede ser algo así. O ok, yo lo la solucionaría así. diferencia es que en matemática lo que estaba modelando más bien era un diccionario. Ah, Entonces, ok. no corresponde exactamente a una estructura, porque una estructura, bueno, este es el código de la máquina virtual en C++. Mira, la única estructura de datos que tengo es una clase que es la CPU virtual, y entonces esta clase contiene los registros, las banderas, la RAM, el stack. Fíjate que aquí, ahora sí, tuve de definir los enteros de 16 Sí, es bits. lo que veo. Me estoy robando ideas para... No es cierto, pues al final lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Entonces, ok, entonces nada más tengo esta clase con estas variables y tengo funciones asociadas a esta clase que operan sobre las variables que están en su interior. Entonces, no es un diccionario como tal, es una estructura la cual tiene tanto como datos y funciones asociadas a esos datos. Pero, y en la primera, por ejemplo, el de los mnemónicos, entonces ahí Ok, tienes ahí sí tenías, tú dices que, por ejemplo, ahí dices Machine ok. Instructions. Estos son Ajá. los minómicos, pero los estoy declarando como una enumeración. Y una enumeración es un truco que puedes hacer en C++, que es muy bonito porque tú declaras
una enumeración y le pones un nombre. Ok, lo que vas a estar pasando es que entonces aquí se le va a asignar un número a cada una de los términos que tengo aquí definidos. Por ejemplo, jump tiene asignado el número 9. Call tiene asignado el número 15 y así sucesivamente. Por defecto empiezan en cero, así que la primera instrucción empieza con el número cero. Entonces, esto es una manera en la cual luego podemos, por ejemplo, bueno, aquí lo utilizo en varias funciones. En esta función, por ejemplo, solamente convierto la instrucción que se le pasa a texto, ¿no? Para que lo muestre en la terminal. Y lo único que hago es comparar el valor de la instrucción actual con los diferentes valores que están dentro de Machine Instructions. Y ejecuta, como aquí tengo un switch. El que hice es un if generalizado, ¿verdad? Ah, sí, ok. Esto que le estoy mostrando aquí es un switch, que es como un mecanismo para implementar muchos if-else en una sola estructura de control. Ah, ok, sí, en algún momento lo vi, pero sí, ya. Sí. Entonces, bueno, ya para no hacérselo más largo, lo que es, ok, todo eso lo utilizo aquí en la parte que van a tener que hacer de tarea, pero ya después, que se llama, es el método Perform Cycle. Entonces, dentro del método Perform Cycle, hay un switch que se pregunta por cuál es la instrucción actual. Y entonces trata de ver si la instrucción actual es un load A, load B, set A y así sucesivamente. Y según lo mache, pues va a hacer algo. Este algo es lo que he dejado en blanco para que lo puedan hacer de tarea. Pero a fin de cuentas, aquí lo que estoy utilizando es una enumeración para definir todas las operaciones que puedo hacer, pero no es como tal un diccionario. Y Ya, sí, era mi duda, perdón, pero que desviarse un poco, pero al final tú, no, sí, esa está, idea está de muy bien el porque vector 2 que es una estructura, digo, puedes tener un vector n, y al final de eh, cuentas, o sea, sí, podrías generalizarlo de cierta manera, y eso podría ser útil, pero podría tener un vector n, pero chécate que ya no tendría las bondades de que puedo acceder a través de sus componentes. Tendría que sí, acceder a través de sus índices. Entonces, o sea, esto lo defino por conveniencia. De sí, hecho, sí, sí. en la parte de la visualización de relatividad general, también por conveniencia defino un vector 3, ¿no? Este es un vector 3 más choncho porque va a tener más operaciones, como operaciones para sacar su módulo al cuadrado, hacer sumas y restas entre vectores de tamaño 3. Es una versión más sofisticada, pero entonces solamente quiero ilustrar la ventaja de que, ok, con este vector 2 definiéndolo como una estructura, luego lo podemos extender para poder hacer operaciones entre vector 2 de manera automática. Oye, ya, dale para hacer la grafiquita, porque me imagino, Sí, sí, sí. para que nos dé tiempo. Perdón, ya no te voy a interrumpir. No, pues las dudas son buenas, ¿eh? Eh, ok, entonces, bueno, como moraleja principal es que entonces ahora podemos definir una lista de vectores 2, o sea, un vector de vector 2. Y podemos empezar a ponerle, pues, números. Aquí, por ejemplo, déjenme copiar esto, que lo único que va a hacer es que va a estar creando vectores 2 que van a graficar i y seno de i, donde i es una variable. A ver, como i no es un contador, mejor le voy a poner x.
Ok, lo único que estoy haciendo es meter los puntos de la función seno de x dentro de este vector 2. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay dudas, Una ya duda con la asignación. Bueno, con la asignación, sí, porque dices, X es un doble que vale 0. O si X es menor a 6 y le sumas un cachanito. sí, Ah, ya. Sí, ya. El de vector, porque sí, lo heredas de vector, me imagino. ajá, o sea, Ah, ok, ya. este vector, cualquier cosa que tenga, que sea de la clase este vector, va a tener una serie de métodos asociados. Pushback, size, begin, clear. Todos estos son operaciones que ya están definidas dentro de vector. Y yo lo que estoy haciendo es irle empujando a mi vector de datos estos vector 2 que se inicializan con las variables x y seno de x y x va variando. Entonces, al final, lo que vamos a tener es... Ahora déjenme... eh, déjenme que también aquí incluyo el IOStream. Include IOStream. Entonces, voy a poner mi punto de interrupción acá. Y vamos a apurar. Y ahora lo que quiero que vean es qué hay dentro de este vector data. Entonces voy a colocar el cursor encima de este vector data y lo que van a ver es que ahora tenemos que dentro de este vector data tenemos un montón de datos y si hacemos clic dentro de cada uno de las instancias, lo que vamos a ver es sus coordenadas X y Y. Entonces, lo único que he hecho hasta ahora es ir metiendo dentro de data todos estos valores, y en total tenemos como 608 valores de estos. Y bueno, la cosa es que una vez que ya tenemos todo esto, pues lleno de números, podremos directamente graficarlo. Y para graficarlo, vamos a tener que utilizar esta función. Chéquese que coincide con el tipo de dato que tenemos aquí. Lo primero que requiere es un vector de vector 2 y luego un nombre de archivo. Entonces vamos a copiarlo y pues nada, podemos directamente poner y de nombre de archivo pues le vamos a poner gráfica sim.mp. Y ahora sí, podemos compilar y ejecutar. No vamos a ver ninguna salida, pero a la hora en la que abramos el directorio donde hemos compilado, vamos a ver aquí un archivo BMP. Y ahora chéquense que tiene el resultado de esta gráfica. Entonces, el graficador no es muy bonito. O sea, la verdad fue una cosa súper básica que hice en poco tiempo. Podría haberlo hecho mejor poniéndole ejes y la chingada, pero quería mantener el código lo más mínimo posible para que puedan ver cómo se está haciendo. Entonces, solamente vean que el graficador lo único que está haciendo es, bueno, primero formatea los datos de una manera en la cual pueda pasárselo a otra versión de la función plot. Y la función plot lo único que hace es, ok, primero reserva memoria para, ok, reserva
memoria para digamos, el mapa de bits y según el valor numérico que estemos graficando, calcula un valor de la posición Y donde se va a dibujar el punto. Entonces, una vez que ya tiene esto calculado, crea una imagen en MMP a partir de estos valores de altura que han sido calculados y que están aquí almacenados en MyPlot. Entonces, esto es un graficador muy simple. El espacio de dibujo realmente está representado por lo que es un doble puntero bool. Aquí con doble puntero lo que estoy declarando es una matriz. Recuerden que si teníamos un puntero, podíamos almacenar una lista. Si tenemos un doble puntero, quiere decir que tenemos un puntero que apunta hacia otros punteros, válgase la redundancia. Entonces, para que quede claro, déjenme que les hago el diagrama esquemático. Ok. Supongamos que tenemos aquí la memoria de la computadora. Vamos a arbitrariamente decir que esta es la posición 0, 1, 2, 3, y en cada posición hay una celda de memoria. Ok, si tenemos un puntero, déjenme nomás especificar que vamos a asumir que cada una de estas celdas tiene solamente 8 bits. Es decir, que es del tipo, que es un byte. Y que aquí adentro podemos almacenar una variable de tipo char, que es de 8 bits. Y entonces, si tenemos un puntero, como por ejemplo char, el símbolo de puntero y, no sé, vamos a llamarle lista. El puntero lo que nos va a representar es de nuevo la posición donde empieza la lista. Entonces, si aquí tuviéramos valores como a lo mejor 128, 62, 31, 250, 3, 9, 50. Entonces, char el puntero estaría apuntando justo donde comienza esta lista. Pero podría ser que en vez de tener un puntero del tipo char, imaginemos que tenemos ahora un doble puntero. Entonces ya no es char lista. Ahora va a ser un doble char. Y vamos a poner matriz. Mejor. Ok, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, esto significaría que ahora, en vez de tener un puntero que apunta hacia bloques de 8 bits, lo que tendríamos ahora es un puntero que apunta hacia la dirección de memoria donde hay otros punteros. Entonces, un puntero, como siempre, es del tamaño de la palabra del sistema operativo, es decir, tiene el tamaño para poder
acceder a cualquier posición de la memoria. En una máquina de 64 bits, pues en realidad lo que vamos a tener es que estos son 8 bytes, es decir, 64 bits, y cada uno de estos elementos que tendría adentro serían punteros char. ¿No? Entonces tendríamos muchos punteros. Y nuestro primer puntero pues estaría apuntando hacia la posición donde empieza esta lista. Pero cada uno de estos punteros estaría apuntando hacia otra subdirección de la memoria. Entonces vamos a imaginar que ahora tenemos... Ahora sí podríamos, por ejemplo... Ok, y de nuevo vamos a dividir la memoria en celdas y vamos a darle una dirección arbitraria. Y como le vamos a dar una dirección arbitraria, pues vamos a, por ejemplo, empezar con que esta es la posición 15, 16, 15, 16, 17, 18. Y aquí vamos a empezar, no sé, da igual, vamos a empezar desde 30, 31, 32, 33. Y luego aquí a lo mejor desde 54, 55, 56, 57. Y cada una de estas celdas contiene un valor, ¿no? Entonces vamos a inventarnos así valores cualquiera. Eh, ok, entonces aquí viene el punto interesante, que es que cuando tenemos un doble puntero, es decir, tenemos un puntero de punteros, lo que estamos haciendo es tener, pues primero un puntero hacia un puntero. Así que este primer puntero va a almacenar esta primera posición de la memoria, que es 15. Este segundo puntero va a almacenar la siguiente, la posición de la memoria de la siguiente lista. Y así sucesivamente. De manera que en total, pues lo que tendríamos representado sería una matriz, ¿no? En concreto, aquí estaríamos representando la matriz 9, 1, 0, 10, 17, 58, 72, 96 y 101, 21, 39 y 9. Entonces, un doble puntero nos permite almacenar una matriz. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? No, de hecho, está muy bien con el dibujo. Sí, o sea, solamente tienen que recordar que si un puntero simple representa una lista, un doble puntero representa una lista de punteros que en esencia es una matriz. Ahora, en el caso del graficador, pues lo que tenía era una lista de una matriz de punteros, pero del tipo bool, es decir, que solamente pueden tomar valores 1 y 0. Y esto lo hacía porque a la hora de graficar, pues no, ¿no? Entonces, o bien es un píxel blanco, o bien es un píxel de un color, que aquí arbitrariamente definí que el color fuera 0, digo, fuera rojo.
pero nada nos detiene de cambiarla de color. La cosa es que es una imagen de dos colores y internamente en la memoria la hemos representado por una matriz de puros números booleanos, que pueden ser verdadero o falso, o en la memoria se verían como 0 o 1, ¿no? Yo tengo una duda nada más conceptual. Entonces, tú tienes un puntero doble que representa una matriz, pero en ningún punto le has dicho cuánta memoria va a tener. Ah, sí, se lo estoy diciendo. Ah, Aquí, eso, ahí abajo, ahí lo pones, ¿no? Pero sí. es un poco como lo que estábamos haciendo, ¿no? Declaras el puntero y sabe que Ujú. tiene que apuntar a un punto en la memoria y de ahí le dices cuántos, cuántos vas a agregar. Por ejemplo, en el otro era cuántos enteros vas a agregar y te Sí. hace, ah, ya, sí, sí. Entonces, en este caso, voy a correr la gráfica. Entonces, ahorita va a entrar aquí al graficador y eventualmente nos lleva hasta acá. Entonces, primero, pues el puntero no está declarado. Vamos a declarar la primera parte del puntero que correspondería a lo que les he dibujado aquí, ¿no? O sea, vamos a declarar ahora el puntero que va a apuntar hacia la lista de punteros, válgase la redundancia. Entonces, para hacer esto, declaro lo que voy a declarar son una lista de nuevos punteros del tipo bool con tamaño size. Entonces, chéquense que ahora que he declarado esto, pues ya hemos empezado a poner la primera posición en la memoria donde se va a almacenar la lista de punteros. Y aquí lo que va a haber que hacer es que por cada uno de los punteros vamos a tener que inicializarlos también. Pero ahora vamos a tener que inicializar un puntero del tipo bool con tamaño size. Y entonces esto se va a llevar así un buen rato en lo que hace todas las inicializaciones, pero al final lo que vamos a tener es que, a ver, vamos a verlo en la memoria. Ok, entonces en la memoria ahora tenemos que, se ha almacenado varios números. Esto sería la primera posición de la memoria, donde se encuentra la primera fila de la matriz. Esto sería la segunda posición de aquí hasta acá, y así sucesivamente. Y de Ah, hecho, ya. Sí, sí. Te las toma secuencialmente sí. Y ahora, y chécate, vamos a ver qué pasa cuando agregamos, un valor. ajá. Es un Entonces, punto nomás, ¿no? Ah, mira. ¿viste? Todo lo que aquí estaba como una cantidad no declarada, o sea, básicamente tenía un valor aleatorio, ahora ya tiene un valor. Y este valor es una posición en la memoria que representa otra Sí, lista, un ¿no? punto. Entonces, Ajá. la idea es que, ok, vamos a guardar, déjenme guardar esta posición en la memoria. Y ahora le voy a poner 0x y que me lleve hacia la posición que tengo acá. Y bueno, acá todavía no tengo nada declarado, pero me voy a saltar unos cuantos pasos. Aquí lo que va a hacer en este paso es que va a hacer asignaciones para que
toda la matriz comience teniendo puros ceros. Entonces, ok, ahora que se ha hecho la asignación, espera, está un poco raro que no veo nada. No me vaya a haber equivocado. Ok. Voy a irme a esa posición en la memoria. Y vamos a ver qué hay aquí. Oh, qué la chingada, ¿qué pasó aquí? Ah, perdón, es que no le había asignado. Ok. Perdónenme, tengo algún tipo de retraso mental. Estaba haciendo una estupidez completa. Ok. Entonces, digamos que tenemos el primer puntero, que es este de acá. Yo lo estaba cagando, porque, ok, cuando hice esto, tenemos que recordar que los números en la memoria están representados en una notación que es la Little Endian. Entonces, si quiero traducir esto a la posición de la memoria, tendría que Decís la cambiarlo reversa. al Sí. revés, sí. Entonces, 0000 02 0295 de de F 2 23 3 3 8 y 1 10. 0x. Entonces, ahora sí debería funcionar. Si es que lo copié bien. Ahí está, tenemos puros sí. ceros. Entonces, la idea básica de un puntero es que nos apunta a una dirección de la memoria y podemos tener punteros de punteros que a final de cuentas van a representar matrices. El Y ya, metapuntero. No, está bien. Es que nunca lo ve uno. Bueno, yo no lo veo en sí, un lenguaje de alto nivel, pero en el fondo supongo que hace lo mismo. hace lo mismo, hace exactamente lo mismo. Ese es el mecanismo general para almacenar matrices dentro de una computadora, con listas de memoria. Y bueno, pues ahora ya lo están viendo. No es nada mágico, nomás es simplemente que el sistema operativo pues reserva bloques de memoria y los punteros nos dicen dónde empieza cada uno y ya, nada más, básicamente. Entonces, estoy Bueno, haciendo esto para graficar. No hemos visto así un ejemplo nada complicado. Solamente hemos declarado unas cuantas estructuras y el graficador es extremadamente simple. Lo único que hace es calcula los valores de altura que debe tener por cada posición y los va almacenando dentro de una matriz. Y una vez que tiene la matriz lista, pues ahora la va a escribir a un archivo .bmp y el archivo .bmp son puras operaciones de bits, ¿no? Así, en pocas palabras les diré, el archivo BMP lo único que tiene, pues son unas cuantas variables y para generar el archivo en sí, lo único que tenemos que hacer es dompear, o sea, escribir en binario, pues cada una de estas variables. Así que cuando estamos escribiendo el archivo BMP, realmente lo único que hacemos es cada una de estas variables que están dentro de las estructuras que definí aquí arriba, las va a escribir en binario y ya. Luego escribe los datos que corresponden
a las líneas de la imagen y después termina de escribir la última parte del archivo y listo. O sea, no es nada complicado el formato BMP. Y de verdad tú escribiste esto porque no hay librerías manejables para hacer gráficos. No. Lo escribí, o sea, sí hay librerías manejables. De hecho, sí, una de las librerías más utilizadas para manejar imágenes es STB. STB es una biblioteca que escribió un güey, así como para él mismo, que simplemente es una biblioteca que contiene en archivos que son solamente encabezados y tienen diferentes usos. Entonces, lo bonito de esta biblioteca es que es un puro encabezado, no tienen que compilar nada extra y tiene bastantes componentes, como por ejemplo, tiene hasta un analizador léxico, tiene, eh, ¿qué más? Una biblioteca para codificar y decodificar audio en formato Vorbis. Y también está la más utilizada, es la biblioteca STB Image, que tiene funciones para escribir y cargar en la memoria todos estos formatos de archivos. Ahora, ¿por qué escribí yo mi propio módulo para dibujar BMPs? Bueno, esto nació cuando yo estaba haciendo un proyecto que es un dibujador de fractales. Entonces, en este dibujador de fractales, luego tenía el problema de que, ok, cuando ya tenía una imagen así que de la cual estaba satisfecho y quería guardarla, eh, pues imaginemos que vamos a guardar esta imagen y a la hora de seleccionar el tamaño, me aloco y quiero guardar una imagen de súper alta resolución, como de 10.000 por 10.000. Bueno, pues resulta que las bibliotecas que ya había tenían un problema, que es que no podían soportar tal tamaño de memoria, simplemente porque requerían que tú les pasaras la imagen completa de un solo golpe para que él ya la pudiera exportar. Entonces, el graficador, bueno, la función esta para escribir en BMP que yo hice, tiene la ventaja de que se escribe línea por línea y va escribiendo un archivo línea por línea, de manera que en la memoria solamente tienes que almacenar una sola línea en cada instante de lo que quieres graficar. Entonces fue por eso que tuve que hacer esa implementación eh, del, de un código que escribe en BMP, simplemente porque en algún momento de la vida me topé con el problema de que las Querías una bibliotecas ya imagen de existentes, 100 megapíxeles y ya, ¿no? sí, no cumplían mis necesidades y tuve que hacer una que me permitiera escribir línea por línea. Bueno, pues eso está muy bien. Lo que pasa es que creo que sí es útil para lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en la práctica igual solamente tu librería usa el vector 2, ¿no? O sea, Ajá, no habría como manera como de... Bueno, sí, tendrías que reescribir. Pero pues ya, está bien, ¿no? A veces o sea, hace falta. funciona para estos propósitos. A fin de cuentas, o sea, ustedes, mira, lo malo de C es que a veces hay que reinventar la rueda. Entonces, eh, pues si una biblioteca no soluciona sus necesidades, van a tener que hacer una reimplementación. Pero la ventaja es que tienen control completo sobre esa implementación, entonces pueden optimizar mucho el código. Pero antes ya, bueno, quiero pasarme al siguiente ejercicio antes de trabarme con esto, porque ahora quiero utilizar el graficador para algo, que es, vamos a utilizar el graficador para resolver algún tipo de problema. El problema más fácil que se me ocurre es resolver alguna ecuación por el método de Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton-Raphson seguramente lo recuerdan. Díganme si lo recuerdan. Es,
vas... Espérame, aguanta. Ok, Vas para, poniendo derivadas, ¿no? De... para refrescar la memoria, Sí, un poquito. sí. Es en realidad un método muy simple. Ok, lo voy a escribir aquí en este pizarrón. em, Así rápido. Método de Newton-Raphson. Sí, ya vi. Pero dale. En realidad es un... Ah, perdón, siempre lo escribo mal. Es Raphson. Raf. Ok. En realidad el método comienza de una manera muy general. Solamente vamos a asumir que tenemos una función que depende de x y vamos a decir que esta función que depende de x se puede expandir como en términos de una serie de Taylor. Así que vamos a poner esta función como una suma de infinitos términos con la derivada enésima evaluada en un punto A. Todo esto dividido sobre n factorial multiplicado por x menos a la n, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, queremos encontrar la solución donde queremos encontrar un punto, vamos a llamarle x asterisco, donde esta función sea 0. Así que lo que nos vamos a preguntar es, ok, vamos a proponer un número que se va a llamar epsilon y este epsilon queremos buscar una manera en la cual si tenemos f de x0 donde x es un punto cualquiera y le sumamos un cierto epsilon, queremos encontrar este valor de epsilon que nos hace que esta función se aproxime a 0. Y para hacer esto, pues podemos empezar expandiendo esto en serie de Taylor alrededor de x0, de manera que nos va a quedar f de x0 más epsilon de f' de x0. Esto parece una biprima, pero no. F de f' de x0 más un medio de epsilon al cuadrado, f' de x0 y muchos términos más. Vamos a hacer una aproximación a primer orden, asumiendo que este epsilon es tan pequeño, de manera que esto se nos cancele, y lo que nos va a quedar es que aproximadamente podemos expresar como f de x0 más epsilon es aproximado a f de x0 más epsilon f' de x0. Y ahora viene lo interesante, que es que haciendo esta aproximación, y bueno, todo esto tiene que ser igual aproximadamente 0. Y con esta aproximación podemos despejar epsilon, de manera que nos va a quedar que este epsilon va a ser igual a menos f de x0 entre f' de x0. Y con esto podemos idear un método el cual podemos decir, ok, si x0 era un punto que podía estar o no cerca de la solución y epsilon nos acerca a la solución, entonces podemos definir que x1 va a ser un número que va a ser x0 más epsilon, que va a estar más cerca aún de la solución, de manera que x1 lo podemos definir como x0 menos
f de x0 entre f' de x0. Y generalizando para n iteraciones, nos va a quedar que x sub n más 1 va a ser igual a x sub n menos f de x sub n entre f' de x sub n. Entonces, esto es la idea básica del método de Newton-Raphson, ¿no? Hacer una aproximación de la función por medio de una serie de Taylor. Tomamos la aproximación a primer orden y despejamos para tener una ecuación que nos va a llevar hacia la raíz que nosotros estamos buscando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de implementar este método en un programa de C++. Entonces, la función que vamos a resolver, voy a borrar todo esto ya. La función que vamos a resolver va a ser esta de acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver con el método de Newton-Raphson, ¿qué sería? ¿Qué sería lo primero que tenemos que declarar? Tu función f de x, ¿no? Entonces, va a ser F. double de f de double x. Y aquí simplemente vamos a, así como tal, copiar la función. Voy a poner x por x para poner x al cuadrado. Bueno, podría ponerlo así, x por x, o podría poner pao de x a la 2.0, sería lo mismo, menos 5 por x más 6. Esto es ya la función. Ahora, para el método de Newton-Raphson, voy a copiar también esto, aquí arriba, para que se vea. Entonces, para el método de Newton-Raphson, aparte de definir la función f, tenemos que definir la función f'. F'. Entonces, vamos a poner aquí double f prime, también de x. ¿Y cuál va a ser la derivada de esto? Bueno, pues aquí la derivada va a ser 2 por x menos 5. Y chéquense que aquí cuando vean lo que acabo de hacer, tienen que decirme, estás idiota, no es así. Porque aquí estoy haciendo algo muy, 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 muy peligroso, que es combinar valores del tipo flotante con valores enteros. ¿Te tienes que poner Es, un punto cero? sí, esto es potencialmente muy peligroso porque no podemos asumir nada acerca de las conversiones de tipo que va a hacer el compilador. Entonces, bien, podría ser que al final el compilador, a la hora de multiplicar 5 por x, si x es algo, es un número real, digamos que es, qué sé yo, eh, bueno, la cosa es que imagínense que multiplicamos que 9 y lo multiplicamos por 5. Obviamente el valor que esperamos es que nos dé 4.5, Sí. pero como no podemos estar seguros de qué va a ser C, porque depende un poco del compilador, podría pasar dos cosas. Lo primero que podría pasar sería que, ok, él hace esta operación bien, o sea, por algún motivo entiende que esto se tiene que convertir a flotante y ya da este resultado, pero este resultado a lo mejor luego lo quiere convertir a un entero y eso sería un error. O otro de los problemas podría ser que para hacer esta multiplicación trata de convertir primero x a un entero. Entonces, si era 0.9, a la hora de convertirlo a un entero, si aproxima, pues pondría un 1. Entonces tendríamos 5 por 1. Por eso hay que tener cuidado con estas operaciones.
Así que voy a poner explícitamente que todo esto son números del tipo doble. Y bueno, entonces ya tenemos esto definido y ahora vamos a implementar el método de Newton-Raphson. Voy aquí a crear una función. Esta función, pues vamos a hacer que almacene un vector del tipo vector 2. Y la función se va a llamar Newton-Raphson. Y lo que va a tener de argumento, pues van a ser una posición inicial y podría ser iteración. ¿Hasta aquí hay dudas? No, estás usando los mismos encabezados que el graficador, ¿verdad? Es que yo lo hice en otro archivo, pero está bien. Sí, 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 sí. Ah, ok. El graficador lo cargué aquí. Ah, bien. Sí, Ok, hoy ahí te sigo. ok, entonces la ventaja de hacer esto es que ya nos va a salir como resultado algo que podemos graficar directamente. Pero bueno, hay que empezar primero definiendo la operación del método de Newton-Raphson y además primero definiendo pues dónde vamos a guardar nuestros resultados, ¿no? Entonces tenemos que aquí adentro crear un vector de vector 2 que va a ser, pues vamos a llamarle convergencia. Ah, ok. Había un partido que se llamaba así, ¿no? Convergencia. De hecho, sí. Ya Y ahora no, se ya, llama ya no me Movimiento gustó el nombre. Ciudadano. Vamos a Sí, poner como... ah, solución Newton-Raphson. Ya no me acuerdo del partido. Ok, listo. entonces en cada iteración, bueno, vamos a tener un número fijo de iteraciones. Entonces, algo que podemos hacer es que como ya sabemos cuántas Un iteraciones const. vamos a tener, exacto, utilizamos un for. Vamos a poner eh, for int y igual a 0. Fíjate que aquí utilicé un entero normal porque aquí había declarado un entero normal. Pero si yo Ok. aquí pusiera un signed, me convendría utilizar. De hecho, vamos a ver, sí, como un sign. Entonces, mientras este contador i sea menor que iter, vamos a estar ejecutando lo que sea que venga aquí. Entonces, en el primer paso, antes de comenzar a iterar, solamente déjenme que vamos a darle aquí un valor inicial a esta lista que va a ser vector 2 y va a iniciar en la iteración 0 y va a tener valor x0. Le estoy dando así como un valor inicial a esta lista de soluciones y el valor inicial corresponde a la iteración 0 y corresponde al valor x0 inicial. Y ahora sí, por cada paso vamos a ir teniendo que variar una variable x. Entonces voy a definir aquí una variable x que inicialmente comienza como x0. Hasta aquí no hay duda, ¿verdad? Parece que no. Ok. Y ahora, pues simplemente copiamos la fórmula del método de Newton-Raphson y lo que vamos a tener es que x va a ser igual a x menos f de x de f prima de x. Y el resultado de hacer esto, vamos a guardarlo dentro de la lista de salida. Entonces aquí en la componente, ok, debería empezar desde 1.
Aquí a la componente horizontal vamos a ponerle Y y a la componente vertical le vamos a poner X. Y ya, después de hacer todas estas iteraciones, simplemente vamos a devolver el vector con la solución. Y ya tenemos listo todos los ingredientes para empezar para graficar esto. Ahora lo que podríamos hacer sería de nuevo declarar un vector como este, pero aquí dentro, y va a ser igual a Newton Raphson, y pues aquí vamos a ponerle algún valor inicial. ¿Qué les gusta? Le voy a poner 9.6 y vamos a ponerle 50 iteraciones. Y una vez que ya tenemos hecho esto, ahora podemos graficarlo. Siempre pueden recordar que para ver cómo llamar a la función para graficar es solamente ir al encabezado y vemos cuál es la función que nos conviene, que en este caso es esta función, que está en tipos de un vector de vector 2. Entonces ponemos aquí el nombre del vector que va a graficar y aquí vamos a ponerle Newton Raphson. Ejecutamos esto y veamos qué nos sale. Y aquí tenemos la gráfica. Entonces vemos que el método converge bastante rápido. O sea, en unas cuantas iteraciones ya converge a un solo valor. Que de hecho, si quisiéramos ver el valor hacia el cual convergió, pues podríamos simplemente tomar el último valor de esta solución. O sea, de Sol Newton Raphson vamos a tomar el último valor al cual podemos acceder con la función back y vamos a ver cuál es el valor en Y. Vamos a poner aquí el método converge a X es igual y pongamos aquí el método, la solución. Entonces vemos que el método converge a X igual a 3, que es la solución para la ecuación que hemos planteado aquí, y converge bastante rápido y podemos graficar cuál es la convergencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, salió la gráfica. ¿Lo están haciendo? Sí, tuve sí. un error hace rato, pero lo estoy viendo. Es de la librería, pero ya no entiendo de qué es. Converge rápido, ¿no? Como en el quinto paso. Sí, de hecho. Se ve muy pequeño. Hermosilla, ¿tienes un problema con la librería? Bueno, eso me indica es que yo ni siquiera estoy dando visual y también me dice con matrix.h, o sea, ni siquiera la estoy llamando, estoy haciendo desde los anteriores. Ok, ¿puedo ver el error? ¿Puedes compartir la Bueno, pantalla? sí,
Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, dale, dale. Voy a quitar la mía. Pueden ver pantalla, ¿verdad? Aquí estoy. Aquí Sí. está. Este, por ejemplo, creo que es el del plot. Sí, el del plot, ese rato. Ok. Y desde acá, estos no sé qué pasó. Ok, una pregunta. ¿Lo compilaste utilizando, perdón, actualizaste el repositorio recientemente? Sí, pero este no es desde el repositorio, pero sí lo es una No, copia. no, sí, o sea, pero lo digo más que nada por las bibliotecas, porque recuerdo haberles hecho una actualización para que funcionaran bien en Linux. Sí, lo actualicé hace unos minutos. Ah, ok, ok. Sí, sí, lo recuerdo bien. Y lo chistoso es que también lo hice en Codeblogs. Y por ejemplo, esto de Pow y X no me salía, pero sí me salía error en matrix.h. Entonces ya no Ok. sé si soy yo o es Linux, tal vez, no se me ha ocurrido, la verdad. Puede ser otro pool por si acaso, si quieren, y ya les comento cómo la cosa. A Ah, ver, mira, dejo el error si quieres. O hago el pool. Bueno, voy a hacer el pool. ok, déjame así solamente Sí, sí, para que lo veas, perdón. probar a compilar en Linux. Ok. ¿Quieres seguir viéndolo o...? Eh, pues voy a probar solamente si este código en particular. ¿Puedes pasármelo así como tal aquí en el chat? O sea, cópialo. ¿El código? Sí, Ok. El código lo escribí sobre el primero, la verdad, entonces nada más sí, hay sí, un... pero así como está, con el encabezado y todo. Entonces vamos a crear un archivo. Bueno, voy a crear aquí un archivo que se llame mozilla.cpp y vamos a abrirlo. ¿Qué? Sí, desde ese rato y... Bueno, no dije nada porque yo imaginé que fue tonto y a lo mejor el rato sale y como la verdad no le he metido práctica a... Sí, el repo está actualizado, no... Ok, ok. Entonces, bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. Ok, economía. Ok, entonces aquí tengo tu código ya. Em, Primero voy a probar así, a ver si compila. Voy a guardar, bueno, voy a guardar antes esto. Vamos a copiar directamente tu código. Entonces, sí. Ok. Ah, lo primero que está pasando es que requiere que incluyas Héctor. Ah, con razón. Ajá, saludos. Ok. Sí, seguramente tengo que hacerlo. Pues, a ver, déjame. Voy a quitar los comentarios para ver un poquito mejor. Ok, luego se está quejando. Oficial, ahí pusiste return exp 2312. Ok, y de aquí, ¿de qué se queja? Tiene, ahorita cuando se copió, como que tuvo unos cuantos errores de formateo. Hay algo raro aquí, ¿eh?
Oye, pero bueno, Ok. Y lo compilo y también me sale un error, pero ¿de qué es este error? Un final de archivo no esperado. Ya. A mí me compila. Prueba a incluirle el vector, a ver si te compila. No, todavía. ay, Solo incluí el. O sea, Ok, ¿hiciste otro cambio? Solo puse el vector. ok. No, no tengo error. No puedo ver. ¿En dónde te marca error? Pues es prácticamente lo mismo. Mismo. Miren, si quieren se los muestro de nuevo. a mí me da un error raro, copiando el código de él. Miren, tiene que ser como lo formateó o algo así. Ay, perdón, no cerré. Ahí está, ya acabó. Y apareció casi lo mismo. Esto del matrix.h. Y esos vienen de acá, creo. Ok. Por eso es que no sé por qué llama a esto. Bueno, imagino que o- porque ploteo. Y ok, esto ok. llama a ploteo. O a lo mejor no está leyendo las librerías, no No, termina. si está cargando algo de Matrix, entonces déjame que trate de replicar el problema que tú estás teniendo. Voy Bueno, a, igual voy a continuar tratando en otra parte. de hecho, o sea, luego ver por qué suceden los errores es ilustrativo, entonces sí vamos a investigarlo. Entonces, para investigar este error, déjenme presumirles lo que puedo hacer dentro de Windows. Voy a primero lanzar un servidor de X, un Next server. eh, ok. Y lo que voy a hacer es que una vez que ya tengo este servidor de X inicializado, voy a abrir una terminal de Ubuntu. Y voy a iniciar una sesión X, fce 4 session. Ok, entonces ya aquí tengo mi escritorio de Linux y lo que voy a hacer es replicar los pasos de compilación que tú debes estar haciendo. Tiene que estar por aquí. Programación. Ok, y tu archivo está por acá. Entonces voy a compilarlo tal como lo haría en Linux, que sería invocando al compilador G++. Vamos a ponerle tu archivo como argumento y le vamos a poner el ejecutable Hermosillo. ¿Y qué pasó? Ok, creo que son los mismos errores que tú estás recibiendo, ¿verdad? Sí, yo de hecho compilé el mío y funciona, y compilo el de
Hermosilla y me sale ahí una exponencial y una cosa un poco rara. ¿Será el tuyo de formato? Creo que es de formato, sí. Tiene algo Porque que ver lo que yo no con entiendo es, caracteres especiales de Unicode. Sospecho. pero está raro porque fíjate, te está diciendo que está tronando Flutter.h y yo, yo subí el mío y si ¿Ok? Hermosilla gusta copiarlo en Linux, que también Voy a intentarlo. Ok. el mío sí Sí, sí. compiló generó la gráfica. Se está quejando de que aquí en Plotter falta definir la función POW. Entonces, eso es fácil. Simplemente vamos aquí en mi Pero Plotter. pautes de CIMAT, ¿no? Aquí olvidé ponerse mat. Ajá. Esa yo también, bueno, ahí la puse en el que pegué. Fue la Entonces vamos primera. a... Ok, compilo de nuevo y ya, esos errores desaparecen. Y ahora me aparecen puros errores más bien en el archivo hermosilla.cpp. Entonces, lo que sospecho, Oye, igual uso acentos en los comentarios o algo así. podría ser, ¿eh? Porque están muy raros esos. Sí, podría ser porque aquí ya había caracteres que no estaba viendo. A ver, voy a eliminar todos los comentarios. Voy a borrarlo también. Copié el de la unidad 1, pero voy a Sí, copiar el que me mandaste para hacer la prueba. sí, porque el mío no tiene comentarios y prácticamente es lo mismo que te pusiste. Ok, ya tengo la versión más simple posible. Luego vamos a compilarlo. No, sigue pasando lo mismo. De No, hecho, siempre es en la todavía línea te pasa ese error. 16. Línea Perdón, con 16. el que me pasaste. Bueno, el tuyo. O sea, sin comentarios. Solo lo copié y pegué. ¿Y también te pasa? Sí, es lo mismo. Y estás compilando con Visual Studio Code y si estás usando el compilador de GNU, de el G++, o cuál usas. Sí, el G++. Porque es como que se queda algo en la última Pero línea. ya he Ajá, compilado, parece. ya he compilado, ya he compilado otros archivos, incluso lo traté de CodeBlocks, de hecho les comento, CodeBlock, digamos en automático, ya me reconoció G++, y me parece error también, por eso se me hizo raro ese código. Ok, vamos a hacer una cosa. Como no sabemos bien qué está pasando, voy a abrir este archivo mal y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, aquí ya empiezo a ver qué es lo que está ocurriendo. Chécate que entre main la y vector hay todos estos caracteres especiales que, digamos, de aquí no los puedo ver, pero aparecen a la hora de que veo todo el archivo. Entonces, creo, Ok. sospecho que tiene que ver con la codificación que estás utilizando. Entonces, déjame ver si... A ver, lo vamos a guardar. Yo estoy usando la misma, es que eso me llama la atención. Mm, Hola, Latin. cerrar. Sí, no sé si sirve de algo, pero si quieren les muestro el error que me da CodeBlock. Ujú. Aunque, miren,
Este es el que me mandaron. Y lo computo así como está. Y me manda directamente para acá. Y me habla de esta variable. Pero no creo que es eso, porque a ustedes sí les funciona. Ah, ok, ya sé lo que te está pasando. ¿Qué versión del sistema operativo tienes? Es Ubuntu, ¿verdad? Ah, sí, es viejita, es Ubuntu 16. Ah, ok, ya sé qué está pasando. No, es que no. Eh, lo que está pasando es que en este código en especial estoy utilizando operaciones, bueno, estoy utilizando constructos de versiones más nuevas de C. Entonces, en esta parte donde la biblioteca Matrix defino, bueno, voy a cerrar esto, defino aquí qué es lo que debe hacer cuando no se le ha metido ningún dato. Entonces, cuando la matriz se inicializa sin haber metido ningún dato, entonces el doble puntero que almacena los valores de la matriz lo igualo con esta cosa que se llama nullPTR, que es un puntero que apunta a nada. Ahora, este nullPTR solo aparece desde la versión 11 de C++. Perdón, no está compartiendo nada así. Pensabas que. Ah, perdón. Ya quité la mía, es que lo tenía puesta hace rato. Ah, bueno, lo que les decía. Aquí en la clase matriz definí este nullPTR y entonces nullPTR representa un puntero que apunta a nada. O sea, esto suele ser útil para cuando tienen un puntero y quieren establecer explícitamente que todavía no está asignado. Entonces lo pueden asignar a un valor nulo y entonces se entiende que el puntero todavía no ha sido creado. Entonces, este nullPTR es una operación que se definió a partir del estándar de C del 2011. A ver, vamos a ver aquí. Pero, híjole, entonces, ¿habría forma de actualizar o algo por el estilo? Y en vez de pasar Sí, a. sí, 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 sí. Eh, O sea, de ahorita te digo, actualizar C, por así decirlo. ahorita te digo cómo. Para actualizar. En alguno de todos estos archivos que tengo. Ah, aquí está. Ah, ya, es muy simple. Solamente tienes que copiar esta opción. Es decir, que cuando vayas a compilar, digamos, déjame regresarme la terminal, a la hora de que vayas a compilar, añádele por acá esta opción. Y ya te debería salir. Igual, estos problemas creo que fueron de al copiar el archivo desde Microsoft Teams, perdón, de copiar el texto desde Microsoft Teams a Visual Studio Code. Pero en el caso de tu problema, creo que se resuelve con esto, indicándole que debe utilizar el estándar de C++ definido en el 2011. Espera, pues estoy copiándolo para. Igual, si algo no les funciona, pues pueden probar con el estándar del 2014, que de seguro que también lo tienes en tu máquina, y el estándar más nuevo es del 2017. Son revisiones que le han ido añadiendo más características al lenguaje.
Perdón, es que ya es un relajo de tantos audios que le hizo el documento. Pero probablemente sí puedas modificar que tu sistema tome ese estándar automáticamente. Seguramente sí. O no saben, por ejemplo, si en el JSON que viene en Visual Studio puedo poner eso. Porque no. si ven que bueno, al menos, sí, para compilar. No, es que eso es de tu sistema. O sea, tú le tienes que decir a tu No, sistema. sí, sí lo puedes hacer. O algo así. O bueno, igual un cambio entero sería genial porque no me quiero quedar atrás. Pues actualiza la 18. Sí, me encantaría, pero es que lo hago por un programa que es ROS, que lo debo tratar con 16 a fuerza. Como no tengo dos compus, solo debo. Ya, sí, qué castre. Prueba primero a compilar a mano, o sea, directamente con G++, a ver si ya sale. Ahorita no me acuerdo dónde le puedes poner esta opción, en el archivo del task de Visual Studio Code, pero me acuerdo que no era muy difícil, o sea, cambiar algún parámetro. Pero así como que lo más directo siempre es tratar de compilarlo a mano, a ver qué sale y a ver si funciona. Igual yo voy a probar. Si el que tú estás haciendo... Ok, entonces en realidad estabas haciendo el ejemplo 4. Creo que el 11 me dio un error también. Console. Sí, el 11 también. Voy a probar el 14. Ok. Mientras igual yo voy a tratar de compilar el ejemplo de O bueno, 4.3, que es si exactamente quieren, el mismo. si quieren rip la clase y me Sí, dedico a igual checar si checa sucede esto. ese post en Stack Overflow. A ver si Anda. te Sí, sirve. sí. Porque Porque tienes que cambiar la bandera de qué versión de C++ le vas a pasar. Pero eso es de tu sistema, es lo que te digo. Ok. A ver, aquí ya tengo algo. Ya puedo comenzar a replicar tu error. ¿Qué está pasando aquí? Yo me voy a Bueno, salir, Carlos. ¿Sale? ok. No, Pero no no te hay... preocupes. Me quedo Sí, con el voy a Mozilla tomar para algo. ya solucionar este problema. Sí, sale, chao. Nos vemos. Ok, yo sí lo puedo compilar así trivialmente. ya con así normal, como siempre. Ok. A ver, voy a tratar. Pero, o sea, ¿no hice un cambio? ¿Solamente compiló ya? O... Bueno, hice un cambio aquí que en el archivo de unidad 4.3, en vez de utilizar cord, que era el nombre que le estaba dando antes al vector 2, pues ya se lo cambié al vector 2. O sea, nomás reemplacé todo lo que era cord por vector 2. todo lo que era core lo cambiaste por... Correcto. En unidad 4.3, ¿verdad? Sí. A ver, todo eso. Vector 2. Vector 2. Y voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante. Acá en... No, perdón, es que traté de hacerlo de Codeblock, pero no sé tanto. Ya repito. Visual Studio Code. Qué raro. No, ojalá. No, qué raro todo esto. No, perdón, apenas. Mm.
No sé, bueno. Director 2. Ahí va. No tengo ese error todavía. Ni poniendo el estándar de C te soluciona el problema. Mira, si quieres te muestro pantalla, ¿va? Para que Sí. veas como si estoy bien o a lo mejor lo estoy haciendo mal y no me doy cuenta. Mira, por aquí a la derecha tengo el Visual Studio, ¿no? Y ahí hice el cambio. Vector 2 y me sale este error. Y por acá voy a hacerlo desde terminal. Está cargando. Ahí está. ¿Cuál es? Unidad 4, 3, CPP. Y luego, ¿cómo era? Pon G++ en vez de GCC. Podría ser también. Sí. Y luego aquí, ¿cómo era para ponerle específicamente Guión STD. la versión, no sé, igual a algo, ¿no? Igual Y, a así. y guión Sí, STD ahora. Vamos a ponerle. igual a C++ 11. Ok. Ahí puedes ver, ¿verdad? El terminal. Sí, sí. ¿Y ya compiló? ¿Ya compiló? Sí. Caray. Ok, creo que era eso, que estabas utilizando GCC en vez de G++. Sí, GCC, creo que por defecto trata de compilar en C, no C++. sí. ¿Y eso dónde la guardó? Aquí, ¿verdad? Ahí tiene que estar como un archivo ejecutable. Ahí está abajo, unidad 4.3. No, perdón, yo hablaba del plot. El plot. Tienes que ejecutar el unidad 4.3, o sea, pone punto slash Correcto. unidad 4.3 en la terminal. Oye, te iba a comentar que si detengo la grabación o la dejo, porque se va a hacer un Déjala, archivo, déjala. se hace un archivo demasiado grande. Era nomás Sí, no. está. Ok. Y Ok. ahorita ya te Puede debe ser que aquí aparecer la también gráfica. o no. Ahí Mira, está ahí la Oye, gráfica. está. Ahí está Ahí está. G++. O sea, Visual Studio ya tenía G++, ¿no? No Sí. sé, no sé por qué Visual Studio se traba y desde Porque falta el STD 11. O sea, falta que le digas que vas a acá. utilizar. Bueno, eso lo veré después. A ver, quiero probar sin ponerle la versión 11, a ver si también funciona así. Solo sería así. Mira, sí, tienes razón, con la, Era no, eso. con la 11 funciona, pero con la normal no. O sea, eran los dos, para empezar el más, y Ujú. aparte que debo usar la 11 Sí. para que Eso suele funcione. pasar en las versiones antiguas del compilador de G++. Luego lo arreglaron y ya ahora automáticamente utiliza el estándar 11 por defecto y entonces de ahí la confusión de que eh, ya hoy todas las máquinas traen el nuevo estándar y Sí, seguramente no soy el único que está así. Voy a yo buscar para también poner ya. sufrí con eso, ¿eh? Yo también sufrí con eso. Una vez, hace tiempo, cuando estaban las versiones antiguas de Ubuntu, pues también tenía el mismo problema de que quería compilar algo y por más que lo intentaba no me reconocía estas nuevas palabras clave y así de ¿por qué o qué? Hasta que al No, final encontré un thread, así como la que te acaba de pasar Ángel, que te explica, ¿no? Que lo que tienes que hacer es especificar bien la versión. oye, bueno, puedo parar, necesito decirte algo, pero necesito Bueno, pues parar la ya, grabación. detengamos la grabación. voy a ver.